Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a la casa del arquitecto Atahualpa Hernández de Taller Estilo Arquitectura. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, ojalá fuera mía. No es mía, nosotros la diseñamos. Sí es. Sí. El arquitecto Atahualpa es millonario. No dejen que los contradiga. Arquitecto, estamos en Mérida, Yucatán, y estamos viendo una casa restaurada, ¿verdad? Así es. Es una casa estilo Art Deco. Podemos observar en la decoración, el ornamento más bien de la fachada, el color gris y los detalles de las esquinas. Es una casa realmente restaurada en el 70% y el 30% son adiciones nuevas que son peticiones del cliente. Excelente. Art Deco por fuera y por dentro, ¿qué es? Pues esa buena arquitectura, creo. Bienvenidos, pásenle. Recordarán esta casa que la visitamos en obra y que el elemento más espectacular, más allá de la arquitectura, era este gran árbol. Un zapote, ¿verdad, arquitecto? Es un mamey. Ah, mamey. Es un mamey. Qué belleza de espacio. Pues danos el recorrido, por favor, completo. ¿Cómo arranca el proyecto? Mire, ¿Qué deciden rescatar? Bueno, empezamos, ahora sí que por el principio, nada más queríamos hacerle como una introducción de lo que ya habían visto, pero ahorita ya está terminada. Estamos trabajando en detallitos de pintura, hemos tenido mucha lluvia, lo cual pues implica dar un poquito más de mantenimiento del normal. Nos encanta la lluvia a los arquitectos. No es cierto. La lluvia y nosotros somos uno mismo. Esta es la estructura, este es el acceso principal, pues esta es la parte de la estructura que existía. Podemos observarlo con el sistema constructivo de los techos que tienen estas vigas de metal que pues eran aproximadamente como de 1930, más o menos el sistema se usaba en esa época. Y realmente del programa arquitectónico nos pedían 3 recámaras, las 3 recámaras que tuvieran baño y que pues se pudieran pues fusionar entre arquitectura contemporánea y la que ya existía, ¿no? Estas 2 recámaras que tienen más o menos, pues tienen el mismo programa, son más o menos de las mismas dimensiones, son de 5x5 aproximadamente. Ya tenían este tipo de puertas, que son puertas restauradas, solo que las sometimos a pues ahora sí que a un tratamiento de pintura, también por la paleta de colores que se había escogido. La ventilación, siempre cuidando la iluminación y la ventilación de todas las recámaras, tanto de las recámaras como de los baños. Esta recámara se conecta hacia su lado, dependiendo de dónde lo vean, hacia su lado derecho o izquierdo, pues es el baño, que tiene pues también conexión y ventilación hacia el jardín. Aquí tratamos realmente de pues, los elementos decorativos, los colores, también que hicieran ahora sí que una composición, unión, amalgama entre todos y que pues realmente funcionaran, ¿no? Son elementos y bueno, aquí podemos ver cemento pulido blanco, madera natural, el tono dorado que nos remonta un poquito a la fachada que existía unas herrerías allá. Ahorita lo vamos a ver en la fachada, de color dorado, ¿no? Qué bonito el azulejo. Y combina, el piso es de cemento pulido, ¿verdad? El piso es de cemento pulido y la idea de este baño realmente era crear pues un envolvente en muros, plafón y piso, que pues ahí se observa, buscamos el mismo tono en la losa para poder leer este cubo de color azul y que realmente se viera como una especie de transición entre el jardín y la regadera. Está bien bonito y combina muy bien con el piso gris y estos tonos que levantan el ánimo, ¿no? Con la luz amarilla. Ándale. La luz, nosotros casi, es bien raro que usemos luz blanca, la usamos bien poquito. Solo cuando es necesario, cuando es laboratorio. Bueno, estamos haciendo clínicas y casas para doctores. Excelente, doctor. Entonces, esta, pues, la composición, aquí tenemos un closet que es para la recámara. Realmente es una casa que fue
hecha expeditamente para Airbnb también. Y es de unos clientes que ya habíamos hecho un proyecto para ellos que se llama, seguro lo recordarán, que se llama Casa Momoto. Vayan a verlo, por favor, jóvenes. Y realmente trabajamos más o menos con la misma idea de restaurar los elementos que ya estaban, las puertas, la ventana, son elementos restaurados, ¿no? La ventana de madera. Sí, es una ventana de madera que ya existía, solamente le cambiamos el color y pues se colocó en caso, es transparente, pero le colocamos una persiana para poder bloquear. Para los que les gusta dormir mucho, sí, no entre perezosos. no entre tanto el sol. El piso es una réplica realmente, no es el piso original de la casa, también el piso hexagonal gris de la casa que escogimos para la clase, pues estamos buscando una paleta de colores grises y la idea era que pues también no se viera como un elemento sólido, liso, uniforme, sino que tuviera esta irregularidad, los colores grises. Sé que a mucha gente no le gustaría el hecho de que se vean diferentes, pero creo que nosotros buscábamos esa intención, ¿no? Teníamos esa intención que los pisos no se leyeran del mismo tono, ¿no? Aparte de que son pisos que son fabricados a mano, entonces también es como pedirle que pues no es una máquina, ¿no? Quien los está fabricando. A diferencia de este piso o de los pisos estos interiores que son nuevos, que los mandamos fabricar, aquí en el exterior, por ejemplo, en el exterior de esta terraza, tenemos un piso que fue rescatado, que existía dentro de la casa y que lo utilizamos para el exterior, para esta pequeña terracita que posteriormente pues llevará una cubierta. Sí, este piso sí es original. Este piso es original, igual el de la entrada de los escalones es un piso original. Existía dentro de la casa. Ahorita vamos a ver otros lugares que tienen más pisos, que es piso que existía, que lo empezamos a utilizar en la casa, pero no queríamos desperdiciar. Muy buen rescate. Igual, ese es el baño de esta recámara. Qué bonito. Que tiene la misma lectura que el otro, pero la diferencia es que este tiene todo el fondo también de color azul, la diferencia del otro, que el otro no tiene fondo, que tiene el jardín de fondo. Ajá. Pues aquí se vuelve todo un cubo de color azul, ¿no? Está bueno, ¿eh? La luz, como le pega distinto, te da un poco más de profundidad. Y también, como es vidriado, tiene esta reflexión, ¿no? Sí. O sea, sabes que tienes más iluminación a través de la reflexión del cristal, o del vidrio de esta cerámica vidriada. Excelente. Las cubiertas también son de cemento pulido, ¿verdad? Sí, son de cemento pulido. Acuérdense que nosotros usamos mucho el cemento pulido. Nos gusta mucho en algunas superficies, no en todas, porque ya saben que se vuelve de pronto el dolor de cabeza de los arquitectos cuando se craquela, porque pues a los clientes a veces no se les advierte que el cemento se va a craquelar sí o sí, y hay mucha gente que no lo acepta, ¿no? Cuando tiene grietas y tiene, o sea, que se ve como craquelado, las famosas patas de araña, ¿no? Que le dicen. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que aquí como tip tenemos que advertirle al cliente que el cemento siempre se va a agrietar, solo hay que, pues, hacerlos conscientes. Y hacer las paces con eso. Y después reparar. Una vez que pues entramos a este vestíbulo que realmente lo enmarca el arco existía, realmente por eso se quedó. Okay. Sí, por eso hicimos la puerta de esa forma también para pues... Ahora sí que... ¿Y el INA aquí tiene injerencia? Sí, claro. Ellos te dicen, no me lo puedes tocar. Bueno, también muchos, por ejemplo, pisos y elementos que existían dentro de la casa te dicen que no los puedes cambiar, pero pues, obviamente dependiendo del proyecto, pues hay que hacer manipulaciones en el sentido de cuidado. Por ejemplo, ese piso de la escalera es un piso que existía dentro, pero pues no lo utilizamos dentro, pero teníamos más o menos la misma paleta de colores, entonces lo utilizamos para desarrollar el exceso, pues. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo... Y toda la fachada es la original. Toda la fachada es la original, la puerta es la original, solo que ahorita le están dando mantenimiento, como podemos ver. Ajá. Excelente. La herrería de esa fachada realmente no era herrería, era una celosía de tabique. ¿Ah, sí? Sí, pero estaba muy erosionada, entonces realmente decidimos cambiar por la misma forma, pero con metal y levantar un poquito la fachada. Entonces realmente la fachada se ilumina toda, tiene iluminación LED en la parte superior.
Entonces la fachada se prende completamente, ilumina todas las escamas estas que forman la luz. Cuando le pegan en el otro sentido, la luz se pinta con esas sombras en el piso, entonces se ve interesante. Está bueno. El remate me encantó. Y Esto pues, siempre lo tuvieron claro. ¿Qué había antes de que estuviera ese ventanal? construcción, Había muro. estaba todo cerrado, sí, aquí era la cocina, precisamente en esta parte era la cocina, y se accedía por un lateral. Era una casa que estaba separada de los dos lados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero obviamente para poder extender la sala, comedor, cocina, tuvimos que bloquear ese acceso lateral y para poder tener este espacio de cocina, porque realmente la construcción llegaba más o menos hasta aquí. Ok. Entonces todo estaba construido, solo había una ventanita y una puerta, y todo eso era patio. Ya. Realmente, pues demolimos todo y realmente queríamos crear este espacio que tuviera mucho más dramatismo, que le diera mucha más presencia al árbol, o más bien autoridad, ¿no? Pues al final el árbol estaba ahí y queríamos que el árbol formara parte del interior también. Y la naturaleza al final, o sea, es muy poquito jardín, pero hicimos que parezca que tenemos mucho jardín, ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Qué distancia hay desde el ventanal hasta el límite del terreno? Son 650. Es como trapezoidal, si te fijas, esa parte hacia allá es más larga que la parte del fondo donde está la recámara principal. Entonces ahí sí se hace mucho más angosto allá y hay como 550 y aquí como 650. Está genial. ¿Y a quién se le ocurrió la altura? ¿Quién dijo, vamos a darle 7? Realmente estuvimos, no tiene 7, tiene 650 más o menos. Sí. Pero estuvimos en la oficina trabajando y dijimos, tiene que verse algo muy dramática esta parte, que ya lo habíamos hecho en otros proyectos, pero y también en la otra casa en Momoto tenemos unas puertas igual de altas, pero la diferencia era que en Momoto teníamos solamente 2 paños de puertas, ¿no? O sea, era bien poquitito. Sí. Entonces no se sentía esto. Aquí, evidentemente, se abren las puertas y te conectas con todo hacia el exterior, ¿no? Es como si fuera un patio jardín o un patio sala comedor, más bien. Sí. ¿No? Y la idea también intencional de este piso, que el piso se fuera hasta allá y que se mezclara con la piscina, que no hubiera un corte, ¿no? Y el mismo nivel. El mismo nivel. Sí, cuando llueve, pues tienes la pendiente, ¿verdad? Sí, claro, pero aún así, bueno, ahorita ya tienen botaaguas y todo, pero ahorita, por ejemplo, como cuando tenemos problemas, como hace poquito que tuvimos la amenaza de huracán, la cantidad de agua es mucho mayor que lo que pueda salvarle la pendiente, ¿me entiendes? Entonces, o bajamos el nivel de la piscina para que el agua la capte la piscina y se vaya hacia allá y se suba otra vez el nivel. O sea, para que Esa es una buena. Sí, claro, porque al final no estás haciendo nada más que estás recolectando el agua a la piscina, ¿no? Claro. Entonces, que esa era la opción de si realmente nos pegaba el huracán, fuera eso. Vaciar la piscina. Claro, pero aún así hay lluvias muy fuertes que van a ser de las suyas, ¿no? O sea, se va a meter el agua con el viento, pues pega más fuerte, no le gana el tiempo de bajar. Claro. O, por ejemplo, ahorita cuando llovió, la puerta principal pues le pegaba al frente y se metió por debajo. Por debajo de la puerta. Entonces ahí, y el agua llega hasta acá porque pues obviamente le gana a la pendiente. Y entonces hay que solucionar con un botaguas para la puerta especial más grande, aunque se vea mucho más aparatoso. Pero es que tenemos que aplicar esas soluciones que aunque se vean estéticamente no se ve bien. Pues claro, o sea, estéticamente uno no quisiera ni ver ventanas, quisiera que las sillas no tuvieran patas, que, ¿sabes? O sea, pues no quisieras ver nada. Claro. Quisieras casi que todo fuera inmaterial, ¿verdad? Pero que al tú final fueras luminiscente para no tener lámparas. Exacto, porque al final son soluciones que ya están dadas, pero que estéticamente pues no ayudan, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, los bastones, vamos a poner, ¿no? Ajá. O sea, que hay soluciones mucho más estéticas, pero por el tamaño, por el peso, pues están hechas para puertas chiquitas, o sea, no están hechas para puertas grandes. Entonces también hay que ver y vamos experimentando, pues a ver qué es lo que más nos va a funcionar, cómo nos va a funcionar, si nos va a funcionar o si no nos va a funcionar, ¿no? Claro. Porque también, por ejemplo, imagínense tener abiertas las puertas y esté el viento muy fuerte, pues también es un problema, ¿no? Y en cuestiones de huracán, No, las tienes que cerrar. pues quien ha estado sabrá, ¿no? Ajá.
al final pues la naturaleza contra el humano, ¿no? Sí, 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 la arquitectura siempre se ha tratado de defender. Creo que esa es la misión número uno de la arquitectura, defenderse de la naturaleza. Pues sí. Y pues aquí pues finalmente tenemos esta piscina que la intención fue crear como pues esto, ¿no? Una especie de piscina balinés con jardín, con rodeado de naturaleza. Aquí tenemos la ventaja que tenemos la naturaleza del vecino, de la escuela esta que nos las presta. Entonces es un fondo completamente verde que también pues hace contraste con la paleta de colores, ¿no? Otra vez gris, en el muro ese es gris, es pasta gris pulida. El muro verde también tiene una pasta verde, que al final pues ahí atrás, no te vas a caer, Cota. Tengo shorts. Ahí detrás, en esa grieta, tenemos la entrada y el acceso al cuarto de máquinas. ¿Cuánto mide de ancho este cuarto de máquinas? Tendrá como 1.40 más o menos. Perfecto. ¿Está cerrado? Sí, pero bueno, nos da una idea de la profundidad. 1.40 y se divide en dos. Realmente el ancho de esto, una parte es para la alacena, closet de blancos y cuarto de lavado, y la mitad se divide como para el cuarto de máquinas, que es donde está calentador, bomba de piscina, suavizador, presurizador. Todo lo necesario. Y aquí esto es completamente nuevo también. No, esto existía. ¿Ah, sí? Lo que hicimos fue, bueno, ve ahí las vigas de metal que saltan. Ajá. Esas ya existían. De hecho, las dejamos ahí porque en un momento queremos colgar unas macetas, pero ya con tanta vegetación no sabemos si realmente va a suceder eso. Entonces, esto existía y sí le rebanamos un pedacito porque estaba bien pegada al árbol. Ok. Entonces, le quitamos como 50 centímetros a la recámara para podernos meter y poder dar la oportunidad de abrir estas puertas. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Porque si O realmente sea, le cortaron losa Claro. un módulo. llegaba más o menos como por aquí, o sea, ahorita lo van a ver porque se notan las viguetas, como por aquí, y el volado pegaba un poco al árbol. Entonces, para realmente rescatar al árbol, nos metimos un poco, lograr la intención de este famoso cubito saltado que no se logró porque pues al final el muro de mampostería es de 35, ¿no? Y de ese lado también se nota el espesor de murote. ¿Pero qué era lo que querían hacer? Que se viera como un elemento flotado, pero por el espesor del piso, el espesor de la losa con el pretil y el espesor de ella jamás se iba a lograr porque se iban a ver espesores diferentes. Entonces, si te alejas, se entiende el borde completo, pero solo lo ves de lejos. Ok. O sea, el borde gris en piso, muros, techos, ¿no? Ya te entendí, como la cajita gris Exacto. independiente de todo. Por eso allá se cambió el color, se cambia completamente allá, pero sí realmente se ve flotado el gris, ¿no? Ya te entendí. No se logra por completo porque la idea sería que tuviera 10 centímetros de espesor, muro, losa y piso, ¿no? Claro. Para que Está se complicado, entendiera sí, eso. sí. Pero se integra bien. O sea, yo por un momento pensé que era nuevo. Pero lo lograron No, conectar muy bien. ve el sistema constructivo, o sea, ve la losa ahí. Y engrosan la separación entre la viga, o ese canal que vemos es la viga y se está enjarrando hasta el patín completo. Es que está la viga ahí adentro y realmente se cambia el acabado, pero ahí se queda, pero ahí está el metal. Y ahí por ejemplo, ahorita que llovió, empiezan a salir otra vez el óxido, ¿no? Tiene un primer, pero aún así, pues como comentábamos hace rato, ha llovido demasiado. Pero realmente el metal está inserto en la losa. Ajá. Y para que no se oxide otra vez, lo descubrimos más. Porque si no, al final, pues sigue pues permeando el agua y si pasa el agua, pues el IPR es de metal. Pues ve esos pedacitos de losa que sueltan ahí están los viejitos, están todos, ya tienen el primer, pero al final pues van a ceder, ¿no? Qué bonitas están estas sillas. Bien bonitas. ¿Las compraron de anticuarios o No, son nuevas. De hecho, son nuevas. tienen un estilo, verdad? Como clásico. Ándale. Está buenísima. Son de bambú. Y acá finalmente, aquí está el baño principal, que a diferencia de los otros, son dos lavabos,
dos espejos. Qué loco, refleja totalmente azul el espejo, como otro universo. Y aquí sí, pues se cortó ahí el azul, ¿no? Ya no continuó el aro completo que en los otros espacios Y realmente porque la distribución de este baño era diferente. El lavabo estaba acá, ¿no? En en este muro, apoyado en este muro, y ahí sí se leía toda la regadera completa, pero no necesitábamos un closet. Ah, claro, claro, claro. Entonces tuvimos que cambiar la disposición del closet y de los lavabos para poder tener la oportunidad de usar ¿no? Como Ya. mueble. Porque no lo querían tener adentro. Exacto. Bueno, primero porque pues humedad y demás, ¿no? En Yucatán también el problema de la humedad. Sí, Por todos hacemos todo agua aquí. estado. Es como tú ya estás acostumbrado a hacer torta ahogada, nosotros no. Entonces sí, realmente tener un closet aquí, si ven, ya le habíamos recortado un pedazo a la recámara. Meter un closet dentro de la recámara iba a ser, pero súper complicado, ¿no? Si de por sí estas sillas van afuera, o sea, no las queremos tener acá para que no sea tan... Que ¿no? no robe Ahorita las tanto tenemos adentro espacio. porque pues obviamente pues está lloviendo y no queremos, pero realmente no son para el interior. O sea, la idea es que estén aquí afuera y que se metan cuando se tengan que meter. No pesan, ¿no? Están bien livianitas. Están bien fregonas. Sí, la vista de la recámara. Todo lo que te genera la sombra del árbol, ¿verdad? O sea, aquí le pegaría todo el sol, pero no nos pega por esto. Super árboles ahí. Sí, y de Haciendo su hecho, trabajo. aunque esos árboles, este árbol es bien noble porque bien poquito tiempo se queda sin hojas, esos sí se quedan, pero este protege aún así el poniente. Aparte de que la escuela también está orientada de otra manera que llega un momento, como está inclinada, tampoco le entra el sol directo. Entonces el edificio ayuda, el árbol ayuda, entonces por eso decidimos abrirnos completamente hacia acá, ¿no? Ventanal doble altura al poniente, solamente Barragán y ustedes. Y eso que faltan las cortinas. Ah, ¿va a llevar cortinas? No, obvio no. No. Sí, ¿para qué? Si con esa No las naturaleza Sí, no. Para eso no hay están, manera. para eso están los árboles, jóvenes. Si consigues no tener cortinas en tu casa y tienes sombra de un árbol, algo están haciendo bien. los arquitectos. Pues es que como es una casa de renta, realmente los espacios para dormir, hay veces que la gente quiere cerrar y no querer salir, ¿no? En todo el día. O levantarse tarde, pues al final es parte de la cuestión de descansar. De la vacación. Entonces, sí, en este espacio que es completamente abierto y que todo se conecta hacia allá, vienes de acá, ¿no? La idea de ponerle cristal aquí, al principio dijimos, en este arco no queremos poner cristal porque se va a ver todo desde afuera. Pero si te vas, vete para afuera. A ver. Realmente el reflejo del cristal no te deja ver lo que hay. No, me veo a mí mismo en shorts. Nótese que estoy orgulloso de mis shorts. Me los compró mi mamá. Porque el reflejo te bloquea lo que hay detrás. Ya. Tú lo que ves es el color de la fachada del vecino, el jardín exterior, pero ya que entras, obviamente, pues ya descubres lo que pasa, ¿no? Ujú. Pero al final no obstruimos la visual también con el cristal esmerilado satinovo acá, ¿no? Claro. No lo extrañas tanto. No, porque al final o sea, ya una vez que pasas de ahí para acá, pues incluso hasta el ruido se va, ¿no? O sea, se bloquea el sonido con ese cristal. Qué bonito los tonos de la cocina. Blanco, verde y café. Y ese piso es un piso antiguo que existía en la casa. Parece balón de fútbol. Pero también parece veneciano hexagonal, que también tiene que ver con el pisito gris que escogimos nuevo, ¿no? Aquí en la bodega igual, ve, ese piso es un piso que existía, Ok. ese piso, ¿no? Aquí es la guarda total de de lo de la renta y limpia y demás. Que se ve el ángulo, ¿verdad? Ah, pues vean la trampa, en la trampa de ventilación se ve. Súper inclinado. Sí. Ahí está el trapecio del que hablábamos hace rato. Y ahí va a estar la lavadora. Ahí va a estar la lavadora, solo que ahorita tenemos muebles todavía que están llegando. Entonces es un relleno. Y a diferencia de todas las barras, islas y demás, de pronto quisimos experimentar una que no tuviera banquitos enfrente y que fuera un elemento pulido y no la típica grapa, ¿no? O la cosa flotada, o eso.
al final cumple con la misma función y realmente por el espacio pues se ve mucho más escultórica esta pieza, a diferencia de una que tenga algo remetido, ¿no? Claro. Sí, es como un monolito, pero con esta tapa de arriba que le hace ver De cuarzo elegante. aquí arriba. Ajá. Y la pieza realmente está, o sea, tiene una curvatura, pero tiene cajones curvos en las esquinas, ¿no? O sea, las puertas son, o sea, aquí está una pieza curva, ¿no? Acá tiene cajones curvos, ¿no? Aquí lo pueden ver. Qué interesante. Entonces Otra da la vez forma de la pieza. hecha a la medida completamente, ¿verdad? ¿Ya habían hecho una cocina así, curva? Como tal curva no, pero sí ovalada. O sea, en una parte tenía una curvatura. Ok. Por eso es que nos atrevimos a hacer. Ya sabía nuestro máster carpintero cómo la queríamos. Qué loco, ¿eh? La verdad que no debe de ser fácil doblar la madera. No tengo ni idea ¿Cómo de lo cómo hacen? lo hacen, Sí, sí, lo hacen pero con agua, con o escantillones, con temperatura. con temperatura, Acuérdense que la madera de Ames, de las sillas Ames, es madera termodoblada. Entonces también, pues, digo, por ahí debe de haber. con calor. Exacto. Y esto, obviamente, ven el color del muro hace conjunto con el color de la puerta, pues tratamos de imitar el tono para que se mimetizara la puerta, que es una puerta de servicio al baño, ¿no? Es un buen detalle, ¿eh? No lo había visto. Lo mismo pasa con ese cubo, que la puerta es un cubo que está inserto en este elemento de metal. La puerta del mismo tono, que son las puertas antiguas, ¿no? Puerta antigua, rescatada y metida ahí en ese elemento verde. Desde acá se observa más el elemento completo, mira, velo. Que es un elemento que penetra la losa y que se aísla con las columnas de metal, ¿no? ¿Están forradas o era metálica la Son columna? metal. Todas son metálicas. Sí, Para que se integre con el ventanal, ¿verdad? claro. Y todo es aluminio de champán. Ah, es aluminio, no es... Este es metal y tiene los detalles de ahí de las goteras y demás. Ah, ya. Son de Son de aluminio. Igual, bueno, ese es aluminio con metal, están combinadas. Están combinadas. Sí, pues para también que sellen un poquito mejor. Y a ver, para las personas que quisieran construir algo con estas características, ¿cuál sería un costo aproximado por metro cuadrado? ¿Solo construcción o ya terminada completa? Porque, Pues a ver, danos por ejemplo, costos. el otro día estábamos platicando y nos preguntan mucho en las redes sociales, principalmente, de cuánto nos cuesta por metro cuadrado una casa que ven, ¿no? Por ejemplo, una que publicas tú o que publica alguna página de arquitectura. No sabemos cuál es la pregunta correcta, si es de construcción o ya terminada o ya amueblada. A ver, vamos dividiéndolo. Son diferentes, pues. Vamos dividiéndolo, solo construcción. Por ejemplo, de construcción, hay dependiendo, por ejemplo, en esta casa se usaron muchas cosas que ya existían, puertas, pisos, ¿no? En algunas cosas. En la estructura había una estructura existente que no tuvimos que construir más que restaurar. O sea, puede variar entre los 18 hasta los 24. Ok. 24,000 pesos por metro cuadrado. Depende, obviamente, también de los acabados. O sea, si ponemos un piso de pasta, no es lo mismo poner un piso de cerámica. El piso de cerámica es mucho más barato que un piso de pasta. ¿Cuánto ¿no? te cuesta el metro cuadrado del piso de cerámica? De cerámica, aproximadamente unos 390 pesos por metro cuadrado, 400 pesos. Ok. Puedes tener pues más caros, pero pues agarramos. Y realmente no lo escogimos por el precio, sino por el acabado. Muchas veces es como los tonos que queremos trabajar, es lo que el cliente decide agarrar, ¿no? Y a veces pues se puede compensar. ¿Y el de pasta? El de pasta, pues, si es de tono sólido, puede ir desde los 400 hasta los 900 si es ya muy decorado con muchos. Okay. Aquí la ventaja es que muchos de los pisos pues son sólidos, bueno, los grises, ¿no? Los de las recámaras allá, el de estas recámaras son grises sólidos. Este es un decorado, pero es muy geométrico, no es tan como que los que tienen florecita y que son mucho más marroquíes, ¿sí? Esos son más caros, porque aparte son más laboriosos y tienen más colores a veces. Claro. En el caso de, por ejemplo, una cubierta de cuarzo, o sea, pues puede variar el granito, el tipo de cuarzo, el tipo de granito, el tipo de mármol.
Claro. O sea, eso va a hacer que si sube el precio o baje, ¿no? Ajá. Aquí en este caso, por ejemplo, en lugar de poner el mismo cuarzo en el respaldo, digamos, en el respaldo de la cocina, Ajá. pusimos ese piso de pasta que ya lo teníamos y Se ahorraron nos todo ese ahorramos material. y ahí pues lo pusimos hasta la altura donde quisimos, ¿no? Claro. Entonces ahí sí realmente el piso, pues lo que nos alcanzó y lo que había. Por eso se ve ahí, si te acercas, están dañados algunos, pero no nos interesa realmente que esté perfecto, porque finalmente lo que queríamos mostrar es que es un piso que ya existía en la casa. Claro. Y que se ve muy bien. Entonces, van variando el metro cuadrado de construcción desde los 22, 18, 24 y dependiendo, y va aumentando. Por ejemplo, en construcciones que seguramente van a ir a la Casa Roja, hoy creo que van a grabar esa con Víctor. Qué belleza. El precio por metro cuadrado va a variar también en estas cosas, ¿no? Ajá. El simple hecho de subir un medio nivel más, el costo del metro cuadrado que estamos acostumbrados de 2.70 a 3 metros, Sube. se va a ir mucho más por encima que lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? O sea, si alguien les dice, es que quiero una casa doble altura, que están de moda esas dobles alturas en la sala comedor, ¿no? Ajá. En todos los proyectos que he revisado en arquitectura avanzada, todos ponen una doble altura, pero creen que va a ser más barato, ¿no? Entonces, Porque no tiene losa. claro, Ah, ya. pero pues al final la estructura sí importa, ¿no? El cálculo estructural es importante. Aquí, por ejemplo, tenemos, para poder llegar a esto, tenemos unos PTRs estructurales de metal, ¿no? Final es metal y es más caro. Ahorita el cemento, el metal son productos que están muy, muy caros, ¿no? Ujú. O sea, es lo que más, en la carpintería, el acero y el concreto es lo que más impacta dentro de la construcción. Y son los productos que más varían dentro de los presupuestos, ¿no? Entonces ahí puede ver, si viene la decoración de interior y el hecho de poner mobiliario, de poner iluminación, de poner pues, paneles solares, que te decías hace rato, ¿no? Están los paneles solares. Solamente poner paneles solares ya es casi 400,000 pesos, ¿no? Claro, claro. O sea, sí te ahorras muchísimo porque definitivamente es una una super inversión. Ujú. Por ejemplo, esta piscina, como no le pega el sol, tiene un sistema pasivo de calentamiento arriba. Esta agua está bien helada porque pues siempre está sombreada. Aunque esté en Yucatán, la piscina está bien fría. Entonces, sí realmente pusimos un serpentín pasivo allá, que lo que hace el filtro es mandar el agua a ese serpentín y bajarlo a la piscina para que esté un poquito más apetecible el agua, ¿no? Excelente. Todos esos detalles, todo va pues encareciendo. Y aproximadamente el costo ya con interiorismo, otra vez ese rango, ¿como cuánto sería? Ahorita debe de andar más o menos, o sea, ya completo, Ajá. debe de haber quedado como en unos 38,000 pesos el metro cuadrado. 38,000. Ok. Ya de todo lo que estamos viendo. Todo, iluminación, aires acondicionados, paneles solares, Camas, lavadora, todo. Pues todo. está pues, para habitar, pues, o sea, ya Sí, está sí. lista para que la habites. Llave en mano. Exacto, tal cual. Llegas el lunes, te bajas del avión y estrenas tu casa. No la visitaste nunca, confiaste en Taller Estilo Arquitectura Y tienes esto. y tienes esto. Arquitecto, ¿cómo los podemos contactar en redes sociales? Chicos, nos encuentran en Taller Estilo Arquitectura en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr y Threads. en YouTube en Cota Paredes. Ya abran su canal, jóvenes. Ya es momento. Ya, ¿verdad? Necesitamos a alguien que venga y nos grabe como... Agarran los videos de Cota Paredes y los ponen ahí en su canal para que Muchas empiecen a gracias. levantar. Muchas gracias por venir. Espero verlos pronto. Es un placer. Y maestro, anunciemos también que eres maestro de arquitectura avanzada. Eso es un verdadero honor para Así es, cáiganle. Quien tenga algún dato que revisar, un proyecto que revisar, ahí estoy todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. ¿No has tenido algún cliente? O sea, ¿no has tenido alguna persona que diga, oye, yo no soy arquitecto, yo más bien estoy contratando y quiero revisar si este proyecto que me hicieron está bueno o tiene algún detalle? No hay un cliente, pero hay una chava que está dentro, que de hecho no somos nosotros los arquitectos, pero sí otro maestro de arquitectura avanzada. Y ella no es arquitecto. Ella entró contratando a uno de los arquitectos, a Lucio Muniay, Ajá. para que le hiciera el proyecto. Y ella toma clases en mi clase. ¿En serio? ¿De verdad? Está de oyente, pues. O sea, finalmente no revisa nada, pero dice que le gusta mucho y está bien escuchando y viendo a ver qué es lo que presentan los demás chavos. Entonces está loco, porque no hay desde
personas especialistas en estructuras que les gusta mucho la arquitectura y que para empaparse van de oyentes a ver qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que está interesante que le entren si tienen algún proyecto, si quieren asesoría. Muchos de mis alumnos de la escuela tradicional me buscan para darles asesorías. Yo creo que pues también sería bueno si ustedes tienen algún proyecto, pues entren ahí para poderse... Que es lo que yo les digo, empapar. ¿verdad? Muchas veces tienes maestros, pues, medio, ¿verdad? medio. Entonces, Exacto. entonces te conectas a la clase en Zoom, en vivo, y ahí tienes un maestro bueno. Por ejemplo, hace poquito tengo un alumno también, por ahí, ya sabrá quién es, que me dice, Arqui, yo quiero que me hagas la casa. Y le digo, no, mejor hazla tú y yo te ayudo. Claro. Que es diferente, ¿no? Porque al final, si le das el proyecto, si tú eres arquitecto y le das el proyecto al arquitecto, pues vas a dejar que haga lo que quiera. Pero si tú lo haces a la par con el arquitecto que está asesorando, Ajá. pues vas a hacer tu casa. Al final va a ser tu proyecto con el apoyo de alguien que te parece que hace buena arquitectura, ¿no? Lo vas guiando totalmente. Claro, o sea, en lugar de hacer la arquitectura de taller estilo, va a ser tu arquitectura con apoyo de taller estilo. Eso es en Arquitectura Avanzada, www.arquitecturaavanzada.com. Un verdadero orgullo tenerlos por acá. Jóvenes, vámonos. Adelante. Gracias. Bye. A todos los que se quedaron al final, gracias infinitas.